Bien, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Empezamos la semana 8, el tema de los signos de puntuación. Para comprender este capítulo que es fundamental para la redacción, ustedes tienen que aplicar criterios sintácticos, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí me escuchan. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias. Buenos días, buenos días. Entonces le decía que para poder resolver una pregunta de examen de admisión o de cualquier examen sobre el uso de los signos de puntuación, ustedes tienen que desarrollar habilidades sintácticas. O sea, tienes que determinar cuál es el sujeto, cuál es el predicado. Esa es la base, ¿de acuerdo? Ahora, también existe otro criterio, que es el criterio semántico. En el criterio semántico, los signos de puntuación se escriben para precisar el significado. Precisan el significado de la expresión, de la oración, de la frase. Esa sería su función. Entonces, existen dos criterios, el criterio semántico o el criterio sintáctico. Tal como ven ustedes acá en esta PPT, por ejemplo, en este caso de los atletas cansados tomaron muchísima agua. Y tienes la misma oración, pero sin coma, ¿no? En el caso de cansados. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué a veces sí y por qué a veces no? La explicación se encuentra en que ese adjetivo cansados está actuando como un explicativo, ¿no? Por eso ahí el detalle que dice, se explica que los atletas que estaban cansados, y consecuencia toman mucha agua. En el otro caso, que no está con coma, se especifica. Por eso es que quizá ustedes lo conocen como explicativo y especificativo, ¿cierto? Se especifica que del total de los atletas, del universo de los atletas, algunos, o sea, solo los que estaban cansados tomaron agua. ¿De acuerdo? Entonces hay un ligero cambio de significado entre 1 y 2. Entonces ahí la coma no tiene nada que ver con sintaxis, ahí la coma tiene que ver con semántica. ¿Ya? Con semántica. ¿De acuerdo? Entonces existen dos criterios, ¿ya? Dos criterios. Puedo agregar acá una PPT. El criterio semántico, como han observado en la primera diapositiva, ¿ya? El criterio semántico, ¿ya? Como en este caso, voy a escribir algunas más. Criterio, ¿no? Por ejemplo, no debe esperar más. Si yo leo esta oración sin coma, es que me tengo que retirar. El mensaje es retirada. Pero si le escribimos una coma después del no, no debe esperar más. O sea, te está diciendo que te quedes, espera un poco. La coma ahí no tiene que ver nada con que es vocativo, una frase explicativa, nada. O es hiperbática, no. Ahí la coma se está escribiendo para precisar un determinado significado. ¿De acuerdo? Ahora, la mayor cantidad de preguntas en los exámenes de admisión
atienden al criterio sintáctico. ¿Ya? Atienden al criterio sintáctico. ¿Qué significa tomar en cuenta el criterio sintáctico? Lo siguiente. El criterio sintáctico significa que ustedes deben verificar el orden de la oración. Vas a tomar en cuenta los elementos de la oración. Entonces, en la oración tú tienes sujeto, verbo, objeto directo, objeto indirecto y los complementos. Entonces, hay una norma, ¿no? En este orden sintáctico no se debe escribir ningún signo. No debes escribir ningún signo que separe los elementos de la oración cuando están en ese orden. No tenemos por qué escribir ningún signo. Mira esta pregunta que te presento acá. No es del boletín de ahora, es un boletín pasado. Dice, los signos de puntuación, según la ortografía de la lengua española, no deben quebrantar la estructura oracional. O sea, ningún signo de puntuación debe quebrar este orden. Cuando te dice salvo excepciones es cuando, por ejemplo, quizás entre el sujeto y el verbo se escribe una frase explicativa. O entre el verbo y el objeto se anticipa una enumeración. Por ejemplo, Juan compró 2 libros. Pero si yo digo Juan compró libros y cuadernos, no tienes por qué escribirle coma después de compró, porque estás quebrando la relación entre verbo y objeto. Cuando te dice salvo excepciones, excepciones significa que hay normas de los 2 puntos, de la coma. ¿Ya? Por ejemplo, ahí, ¿cuál sería la respuesta para ustedes en esa pregunta que les estoy planteando? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería la clave para ustedes? Nada, ninguna. La C dice. ¿Qué vas a hacer? Vas a verificar el orden de la oración, nada más. ¿Cuál es el orden que tiene la oración? Por ejemplo, en este caso, dice Roxana, hoy ha desayunado frutas. Hoy ha desayunado 2 puntos, ya. Entonces, Roxana, el sujeto. Ha desayunado sería el verbo, ¿cierto? Ha desayunado sería el verbo. ¿De acuerdo? Ese es el verbo. ¡Ay, Dios! Me fue el pulso. ¿Ya? Ese es el verbo. ¿Sí? Ese de ahí es el verbo. Entonces, tú tienes el verbo, ¿ya? Tienes el verbo, ¿ya? Y tienes el objeto directo, ¿no? Ha desayunado eso, ha desayunado algo. Lo ha desayunado, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué sucede? Que es un objeto directo, ¿sí? Lo que viene acá es objeto directo. Este de acá es OD. Entonces, entre el verbo y el OD puedes escribir 2 puntos, salvo que sea acá una anticipación. Ha desayunado lo siguiente, pero no dice eso. Entonces, error. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Luego, en el siguiente caso, ¿ya? Quienes nos conocen, esta es una proposición subordinada sustantiva. ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? ¿Por qué sustantiva? Porque acá está el verbo, ¿no? Saben. ¿Quiénes saben que somos buenos amigos? Quienes nos conocen. Ah, sujeto y verbo. Entonces, ¿qué dice la norma? Que no se puede quebrantar el orden de la oración.
Entonces, entre el sujeto y el verbo, no puede haber coma, dos puntos. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde se incumple esto? En la 1 y en la 3. Muy bien. Ajá, la A. Este criterio es el que tienen que emplear para la resolución de cualquier ejercicio. ¿Ya? Por ejemplo, te dan una oración y te dicen, escriba la coma donde sea necesario o cuántas comas necesita. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? Es determinar. Esa oración es simple, es compuesta, cuál es el verbo principal, cuál es el sujeto. Entonces, tú analizas sintácticamente y vas a encontrar la aplicación de los diferentes casos del uso de la coma, de los dos puntos, del punto y coma y demás. ¿De acuerdo? Ese es el criterio que tienen que seguir. Es un criterio que es objetivo, ¿no? Es objetivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Porque ustedes saben los casos de la coma, ¿cierto? ¿Cuántos casos de la coma hay? A ver, lo voy a proyectar, ¿ya? ¿Cuántos casos de coma hay? Aquí tienen los casos de coma. Coma enumerativa, vocativa, elíptica, hiperbática, explicativa, conjuntiva. La explicativa también algunos la llaman inciso cuando es un inciso o apositiva cuando equivale a una posición. ¿De acuerdo? Ya, mira acá. Ahí tienes ejemplos. Damas y caballeros, vocativo, ¿no? Apaguen sus celulares. Le dije que entrenar, comer saludablemente, etcétera. Fíjate acá, cuando el etcétera está dentro de la enumeración, también lleva otra coma, se encierra entre comas. Acuérdate de esta fórmula. En incisos, Gabriel y José, los abogados de la empresa, eso sería un inciso, una aclaración, una explicación. Todos mis amigos, incluido Saúl, otro inciso, aclaración, explicación. La elíptica reemplaza el verbo, ¿cierto? A algunos les gusta el frío invierno, a otros les gusta el caluroso verano. Los que no cuentan con su DNI electrónico, esa coma está reemplazando al verbo ingresan. Ingresan por aquella puerta. Por falta de tiempo circunstancial, ¿cierto? De causa. Juan no pudo entregar su investigación. Si inviertes dinero en mi empresa, es una proposición subordinada adverbial condicional. Algunos también le llaman coma condicional. Obtendrás muchas ganancias. Adverbio oracional, francamente, no creo que vuelva después de lo sucedido. Y los conectores que se llama coma conjuntiva, antes de pero, antes de los conectores adversativos, hilativos, explicativos. ¿De acuerdo? En el caso de la enumeración, toma en cuenta los siguientes ejercicios, ¿ya? Observa los siguientes ejercicios. ¿Por qué a veces se escribe coma antes de i y otras veces no? Eso es lo que la mayoría de postulantes se preguntan, ¿no?
Si tú lees en el primer ejercicio, en el mercado, coma, esa coma de mercado es circunstancial. Compró fresas, peras y ciruelas, ya. Esa es una enumeración. Como ciruelas es parte de la enumeración anterior, o sea, sigue con la misma secuencia de frutas, ¿cierto? No debes de escribir ninguna coma. ¿De acuerdo? Igual, ¿no? Ha traído lapiceros, plumones, papeles. Cuando el etcétera es parte de la enumeración, porque es una enumeración incompleta, ¿ya? Lo debes de escribir entre comas. Gritó los nombres de Juan, Teo, Pedro. Enumeración incompleta. En ese caso no está utilizando etcétera, está utilizando los puntos suspensivos. Ahí ya tienes un uso de los puntos suspensivos. Los puntos suspensivos se emplean cuando existe una enumeración incompleta. ¿Ya? Y esa coma antes de pero es por coma conjuntiva. Se escribe coma antes de las conjunciones. No le gustan las fresas, las peras, ni ir de compras al mercado. ¿Por qué estamos escribiendo coma antes de ni? Si ni, y son conectores copulativos. Los conectores copulativos y, ni o que no llevan coma cuando son parte de una enumeración, pero siempre que sea una enumeración que siga la secuencia. Pero ¿qué pasa cuando hay un giro temático? Porque ir de compras al mercado no es fruta, ha cambiado de tema. Entonces, cuando cambia de tema, ahí es donde se debe escribir o se puede escribir coma antes de los conectores copulativos. En ese caso. ¿Ya? Igual, por ejemplo, en el mercado, coma hiperbática, compró fresas, peras, esa es enumeración, y nunca me entregó mi vuelto. Hay un giro temático. ¿Correcto? Solamente en esos casos, cuando hay un cambio en el tema de la enumeración, en esos casos escribes coma. Únicamente en esos casos. ¿De acuerdo? Fíjate en las últimas. No le gustan las fresas, las peras ni las ciruelas. Ya no necesita coma. Porque ciruelas es parte de la enumeración anterior. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, con esa aclaración, ¿ya? Con esa aclaración. Muy bien, entonces continuamos. El punto y coma. El punto y coma une proposiciones yuxtapuestas, entre las que hay una estrecha relación semántica. ¿De acuerdo? Lo hizo por el bien de su familia. No se le debe reclamar nada. Entre paréntesis te dice que también podría emplearse dos puntos si las proposiciones muestran relación de causa o consecuencia. ¿De acuerdo? Entonces los dos puntos con el punto y coma son casi equivalentes. Pero profesora, si estoy en un examen de admisión, ¿cómo marco que es punto y coma o que es dos puntos? Punto y coma porque entre esos conectores, ¿ya? Perdón, entre esas proposiciones, no existe causalidad o no existe consecuencia. Por ejemplo, la primera, ¿no? Mira acá arriba, que dice, la policía cuida el orden interno, el ejército resguarda las fronteras. ¿Ya? Tomando en cuenta ese caso. ¿Ya? O sea, no hay una causalidad, no hay una consecuencia. Separa 2.2, dice, separa los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas que incluyen comas. Agradezco a Paula. Mi amiga sería frase explicativa, ¿no? Agradezco a Paula, mi amiga, frase explicativa. A Hilda, frase explicativa, mi prima. Entonces, esta enumeración se ha vuelto compleja.
es una enumeración compleja. Entonces, esa enumeración compleja lo tienes que separar, lo debes de separar con puntos y comas. ¿De acuerdo? Lo tienes que separar con puntos y comas. ¿Entendido? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Todo claro. ¿Todo claro? Ya, muy bien. Tres, se coloca delante de conectores adversativos consecutivos cuando las oraciones tienen una mayor longitud. Cuando son extensas, ¿cierto? Los jóvenes jugadores entrenaron intensamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los que el entrenador esperaba. ¿Ajá? Muy bien. Los 2 puntos. Los 2 puntos se emplean después de que se anticipa los elementos de una enumeración. Mira, para que no te confundas entre la 1 y la 2, es bien sencillo. ¿Ya? Entre la 1 significa que la enumeración está al inicio. Revisar, corregir, editar. Eso es una enumeración. ¿Y qué está haciendo luego? Esa enumeración se está resumiendo o se está englobando con otro concepto. 2 puntos. Esas serán las acciones que realizarás. Esa es 2 puntos por resumen o por una idea, un concepto que engloba a las otras. En el caso 2 es cuando anuncias la enumeración. Tengo muchas destrezas artísticas ya. Estás anunciando la enumeración. Muchas. ¿Correcto? Entonces ahí entre la 1 y la 2, tu lógica debe ser que en la 1 primero viene la enumeración y luego se resumen, se engloba. Esas. ¿Correcto? Esas serán las acciones. En cambio en la 2, hablas primero, anticipas la enumeración y vienen los 2 puntos. Y luego, tercer caso, cuando hay una conexión de proposiciones que expresan causa, consecuencia, explicación o resumen de lo anterior. Y la norma 4, que es bien sencilla, antes de las citas textuales, te vas a percatar porque las citas textuales llevan comillas. ¿Correcto? Ya, acá te lo he desarrollado. El punto 1, ¿no? Cuando se anticipan los elementos de la enumeración, los 2 puntos sirven para cerrarla y dar paso al concepto que las engloba. ¿Ah? Para que no te confundas. ¿Ah? Por ejemplo, revisar, corregir, editar, esas son. Natural, sana y equilibrada, así debe ser una buena alimentación. Con 2 puntos. ¿Ya? Lo separas con 2 puntos. Te vas a dar cuenta de ello porque la enumeración está al inicio. Y el punto 1 se emplean después de que se anticipan los elementos de una enumeración. ¿No? En este caso, 2 son mis amigos. Con la palabra 2 estoy anticipando. Existen 3 virtudes. Con la palabra 3 estoy anticipando. Fueron por varias razones que Raúl dejó la ciudad. Varias razones.
¿De acuerdo, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? ¿Están bien? Sí, profesora. Gracias. Ya, gracias, Eduardo. Bien, los paréntesis. Los paréntesis. Los paréntesis encierran datos adicionales. ¿Qué datos adicionales? Por ejemplo, lugar, fecha, el significado de las siglas. Son datos adicionales, datos extras. Por ejemplo, la ONU, la explicación de esa sigla. Nueva York, el topónimo, ¿no? Estados Unidos. Esta de acá, el punto 2, hay que tenerlo presente, ¿sí? Algunos quieren escribir acá coma, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre coma explicativa y los paréntesis que encierran explicaciones o aclaraciones? La diferencia está que los paréntesis o la raya también, los paréntesis o la raya, van a encerrar una aclaración que no tiene mucha vinculación, con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, si yo digo Andrea, quien es mi alumna, ahí estoy hablando de Andrea, la vinculación es directa. Pero si yo digo Andrea viajará mañana, había dicho que no lo haría. Esa expresión no tiene una vinculación con Andrea. Además, es una oración con independencia. Esa es la diferencia entre comas explicativas y los paréntesis que encierran aclaraciones o explicaciones. ¿De acuerdo? Y los paréntesis también se escriben para dar la opción de género-número. ¿Ah? Género-número. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, cada vez que tengas que utilizar los paréntesis en la aclaración, recuerda que es una oración con sentido propio, con sentido independiente. ¿Ya? Siempre es una oración con sentido independiente. A ver. A ver, por ejemplo, esta fue una pregunta de un examen de admisión. Acá. ¿Ustedes qué clave marcarían acá? ¿Sí? La C, ¿no? La C, correcto. A ver. Su abuelo trabajó en Piura. Obviamente que Piura puede ir, ¿no? Puede ir, pero esto es un modificador, ¿no? Es una frase preposicional. Entonces estás marcando la ruptura de esa frase preposicional. No puede ser. La 1 está mal, ¿cierto? La 1 está mal. ¿De acuerdo? Ahora, Antonio quedó fascinado. Mira, esta expresión, decía ella. Esta, claro, pero profesora, podría ser frase explicativa. Claro, pero mira, tiene verbo. Decía. Tiene verbo. Y además no se vincula directamente con Antonio. Por ejemplo, Antonio, quien era el mejor alumno.
Antonio, el mejor de los guerreros. Nada, no dice nada, no explica nada de Antonio. Está agregando una aclaración, pero que no tiene vinculación con Antonio. Y además tiene verbo, es una oración casi independiente, entonces se debe de escribir entre paréntesis, está bien. Y la TES obviamente está bien. ¿Sí? Acá la respuesta sería la C, 2 y 3. ¿Ya? 2 y 3. ¿De acuerdo? 2 y 3. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Uh-huh. Todo claro, profesor. Gracias. Entonces vamos con las comillas. Las comillas encierran citas textuales. Los apodos o alias que se intercalan entre el nombre y el apellido. Si tú tienes un apodo que se intercala entre el nombre y el apellido, ahí. Ya, pero si yo digo Che Guevara, no tienes por qué escribirle comillas a Che. Solamente si estuviera entre el nombre y el apellido. Por ejemplo, si yo digo Ernesto Che Guevara, ahí sí. Si se intercala entre el nombre y el apellido, ahí sí. ¿Correcto? Esa es la norma, ¿ya? Esa es la norma. No siempre, si se intercala, dice. Óscar Avilés dijo, cita textual, ¿no? Comillas. Conocí a Arturo Sambo Cabero. Sambo, entre comillas, porque está entre el nombre y el apellido. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta 2. Enmarcan palabras extranjeras, vulgares o con sentido irónico, o sea, para burlarse de la otra persona, o para comentar un término desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, el vocablo humita va a ser un comentario lingüístico, procede del quechua. A mi vecino siempre le va bien en sus negocios entre comillas. Se está ironizando, ¿no? ¿Sí? Puede ser que ese vecino tenga, no sé, sea un delincuente, algo así, ¿no? Y 3, citan el título de un artículo, poema, capítulo de un libro, reportaje o cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Por ejemplo, 100 años de soledad no debería ir entre comillas. ¿Por qué? Porque es el título de una novela. Es el título de una novela. ¿De acuerdo? Es el título de una novela. Luego, Los gallinazos sin pluma. Los gallinazos sin pluma es el título de un cuento. Y es una parte de toda una publicación que es La palabra del mudo, ¿cierto? Entonces, cuando te dicen ahí, cualquier parte dependiente dentro de una publicación. Los artículos también, ¿no? Los artículos periodísticos, científicos, se escriben entre comillas. Los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de interrogación y de exclamación se escriben cuando la oración es interrogativa directa, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, esto lo combinan con vocativos. No, Chauca, Alanis, Milen, no. Novelas no va entre comillas. Solamente cuando son dependientes de otra publicación. Eso pasa en los cuentos y en los poemas. Por ejemplo, los poemas de Vallejo, de su primer poemario, ¿cómo se llama su primer poemario? Los Heraldos Negros, ¿no? Tienen títulos, sus poemas tienen títulos. Por ejemplo, hay uno que es Idilio Muerto. Idilio Muerto.
Idilio Muerto es un poema que está dentro de, del libro Los Heraldos, y debería estar con mayúsculas, está mal ahí, escrito mal. Idilio Muerto. Es un poema, ¿de acuerdo? Pero las novelas no, porque las novelas son totales. Azul, es el libro de Darío, ¿no? De Rubén Darío. No, pues no va entre comillas porque es el poemario. Pero Azul tiene poemas con títulos internos, creo que no, ¿no? Están numerados. ¿De acuerdo? El poemario no. Los poemas sí. ¿Ya? El poemario no. Los poemas sí. A la vista te va a decir, por ejemplo, en el texto va a decir, ¿no? El poema Masa de César Vallejo fue declamado en el auditorio, ya. El poema Masa. Ahí va con mayúscula, perdón, con mayúscula, Masa, y también entre comillas. Masa pertenece al libro, creo que de Poemas Humanos o España aparte de, no, Poemas Humanos, ¿no? Poemas Humanos, porque España aparte de mí de este cáliz es la guerra civil, ¿no? En España. Masa, Poemas Humanos. Poemas Humanos no iría entre comillas. A la vista en la oración, a tu vista, vas a ver la palabra. El poemario, Poemas Humanos, no va entre comillas. La novela, 100 años de soledad, no va entre comillas. ¿Ya? En tu prueba vas a observar esas palabras. Poema, poemario, artículo. Les decía, en el caso del vocativo, con las exclamaciones o las interrogaciones, dice, si se escribe el vocativo fuera de los signos de exclamación e interrogación si va al inicio, si va al final, el vocativo es parte de la oración. ¿De acuerdo? 2. Se colocan los signos de apertura, exclamación o interrogación donde empieza la pregunta. ¿Ah? Aunque no corresponda con el inicio del enunciado. Es que acá se está separando con una coma, ¿no? Si vienes mañana, esta es una coma hiperbática. Qué feliz seré. Minúscula, ¿no? El año pasado, coma hiperbática. Entonces, interrogación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí, chicos? Sí, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Vamos a ver ejercicios entonces. A ver, estos ejercicios propuestos.
¿Qué dicen? ¿Qué marcan ahí? ¿Dónde hay uso adecuado de los signos de puntuación? 1. Y 2. ¿En qué opción hay uso incorrecto de los signos de puntuación? ¿Qué opinan? A ver. Pregunta 1. Amigo, ¿qué sería, estimados? Te sugiero, amigo, que leas estos poemas. ¿Qué vendría a ser amigo? Coma, ¿no? Vocativo. ¿Sí? El vocativo está al centro. Entonces, cuando está al centro, le faltaría acá una coma, ¿no? ¿Sí? Coma vocativa. Se le rasgó el vestido. Ya no irá a la fiesta. Por lo tanto, consecuencia, ¿no? Da la idea de consecuencia. ¿Qué dicen? Da la idea de consecuencia. Entonces, por lo tanto, por ello, por ende. Parece que está correcto. ¿Ya? Laura, ¿irás al cine mañana con nosotros? Ya, el vocativo está al inicio, ¿cierto? Cuando el vocativo está al inicio, la interrogación tiene que empezar después del vocativo, o sea, no lo encierra, ¿cierto? Esta interrogación tiene que pasar a la oración. ¿Irás mañana al cine con nosotros? ¿Sí? Ya, error. Ya, la B sería la clave, ¿no? Este está bien. Luego, en la de ellos es el sujeto, ¿no? No debería estar con coma. Y comprarán tampoco, porque es el objeto directo. No está anticipando la enumeración. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen, chicos? ¿De acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahora, siguiente. 2. ¿En qué opción hay uso incorrecto de los signos de puntuación? Uso incorrecto. Lo incorrecto. Ella leía su libro de autoayuda. Yo leía, coma, elíptica. ¿Sí? Dos proposiciones yuxtapuestas. Correcto, la A. Se preparan muy buenos vinos en la zona de Ocucaje. Ica, topónimo, ¿no? Correcto, ¿sí? Correcto. Cuando llegó el profesor, se pusieron de pie y aplaudieron. Cuando llegó el profesor, circunstancial de tiempo, ¿sí? Circunstancial de tiempo. Correcto. Esto es algo que es frecuente en los exámenes, en las preguntas de examen, porque es un error también frecuente en la redacción. Nos han enseñado siempre como una especie de, como un dictado, ¿no? Las estrategias fueron desarrolladas por 2 puntos. Eso sería un error, ¿ya? Un segundo. ¿Sí?
A ver, chicos. Entonces, después de estas palabras, nunca escriban 2 puntos, ¿de acuerdo? Nunca escriban 2 puntos. Preposiciones, ¿no? Por preposiciones, por 2 puntos, ¿no? Las características de 2 puntos. O ellos son 2 puntos, es 2 puntos. O con el nexo que, dijo que 2 puntos. Recuerda que este nexo, el que, nunca introduce cita textual. Si está el que, no es cita textual. ¿Ya? Si está el que, no es cita textual. Recuérdate. ¿Ya? Nunca va a ser cita textual. ¿Ya? Nunca será cita textual. Listo. Entonces acá el error. ¿Ya? Ese es el error. A ver, tampoco están... También toma en cuenta este uso de los puntos suspensivos, ¿ya? Que sí está en la práctica, pero no está en el PPT. El uso de los puntos suspensivos, ¿ya? El uso de los puntos suspensivos en frases incompletas, ¿ya? En frases incompletas, luego en enumeraciones incompletas. En las enumeraciones incompletas, claro, Eduardo, con todas las preposiciones, Eduardo. Ahí agrégale todo, hasta 2 puntos, en 2 puntos. Después de las preposiciones, nunca. Después de cualquier verbo, tampoco, salvo que esté anticipando la enumeración. De los nexos, qué, cómo, cuándo, dónde. ¿Correcto, Eduardo? ¿Sí? Ahí agrégale todas las preposiciones. ¿Sí? Por ejemplo, hasta 2 puntos. En 2 puntos, esos serían errores, ¿ya? O donde 2 puntos, error, 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 error. Bien, en los puntos suspensivos, en las enumeraciones incompletas, como por ejemplo estas de acá, ¿cierto? Si utilizas el etcétera, ya no puedes escribir etcétera con puntos suspensivos. Eso es un error. Frases incompletas y suspenso, ¿ya? Para dar la idea de suspenso. Y el caso del guión. Es sencillo. En todo caso, te podrían preguntar por las palabras compuestas, ¿no? Teórico, guión práctico, peruano, guión japonés, o para separar las sílabas, ¿cierto? Intervalos de fechas, ¿de acuerdo? Y para antes de las siglas se utiliza guión. Anti-ONG, anti-ONU, o antes de los nombres propios, una marcha anti-Fujimori, anti-Putin, o con los números, ¿no? Sub-17, sub-20. Pero nunca vas a escribir guión a, por ejemplo, pre-guión universitario. Ya, ese sería un error. Pre-guión universitario, error. ¿Ya? Ese es error. Se escribe preuniversitario. ¿Ya? Preuniversitario, junto. Sub-guión oficial, error. ¿De acuerdo? Suboficial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, con eso concluimos y podemos resolver algunas preguntas de tu boletín de esta semana. A ver, pregunta 1. Pregunta 1. ¿Lo han resuelto, chicos? ¿Aún no? En la 1, ¿qué han marcado ustedes? Ya lo deben haber revisado, ¿eh? Ya lo deben haber revisado. El empleo adecuado, la D me dice Alanis, ya. El empleo adecuado de los signos de puntuación en la lengua española permite que la comunicación escrita sea clara y precisa para el lector. Considerando ello, ¿cuál de los siguientes enunciados presenta uso correcto de la coma?
La D, ya. Fernanda, esos paquetes en aquella vitrina. Ya, ¿por qué? Fernanda, ¿qué sería? Fernanda sería el vocativo, ¿no? ¿Sí? Vocativo, ya, vamos a deducir. Esos paquetes van en aquella vitrina, ¿no? Van, sería una elíptica. Sería una elíptica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces esta es correcta. Esta es correcta. Ya, muy bien. ¿Cuál sería el error en la A? Cuando llegó Andrés, mi primo, todo se aclaró. Cuando llegó Andrés, mi primo. Esto es coma, ¿no? ¿Por qué? Primo, ¿qué sería? Una frase explicativa. ¿Cierto? Le falta una coma. ¿Sí? Le falta una coma. Cuando llegó Andrés, mi primo, ¿no? Andrés es mi primo, frase explicativa. No le gustan las fresas, las peras ni las uvas. Mira, uvas es parte de la enumeración, ¿cierto? Entonces hay que eliminar esto. ¿Sí? Por favor, si van a la ceremonia, nos avisan. ¿Ya? Por favor, ¿cómo? ¿Cierto? Por favor, ¿cómo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué dicen, chicos, con la pregunta 1? Sí, profesora. ¿Sí? Ya, muy bien. Vamos con la 2 entonces. Pregunta 2. Eduardo, la D, ¿por qué está mal? Ya, no les explicaba acá, ¿no? Ya, pensé, ya, este está bien, ¿ya? Por favor, vocativo, ¿cierto? Ya, gracias, Kelly, por hacerme recordar. Mi cerebro ahorita está pensando en otra cosa. A ver, van a la ceremonia, este de acá. ¿Qué cosa es eso? Si van a la ceremonia, esa es una condición, ¿cierto? Es un circunstancial, es hiperbática. Le faltaría una coma acá. Ahí está. Si van a la ceremonia, nos avisan. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, ahora sí, ¿no? Ya, me había pasado eso. Pensé que me estaban pidiendo la correcta. Me pasé de largo. Vamos, pregunta 2. Ya, 1, 2. ¿Qué te están pidiendo? Requiere el uso de los 2 puntos. Vamos a ver. Daniel está muy feliz. Viajará a su pueblo natal. Mira, acá hay 2 ideas. Siempre que tú vas a escribir 2 puntos o punto y coma, siempre hay 2 ideas. O sea, son oraciones compuestas, por llamarlo así. Por eso te dicen proposiciones. ¿Sí? Eso ya lo vimos. ¿Ya? Acá hay una idea. ¿Sí? Daniel está muy feliz, viajará a su pueblo natal. Aquella empresa fabrica jarrones. Acá, si te das cuenta, hay una sola idea. El verbo es fabrica. ¿De acuerdo? Salvo que exista una anticipación. Aquella empresa fabrica los siguientes artículos a eso. La actriz explicó que no fue su responsabilidad. Ya, muy bien. La actriz explicó, 1, que no fue su responsabilidad. ¿Pero en qué quedamos? ¿Con el qué puedes escribir 2 puntos? No. Eso sería el objeto directo, ¿no? La actriz explicó eso, explicó algo. Sería una sustantiva en función de objeto directo. Él publicó 2 libros, una novela y un poemario. Él publicó 2 libros. Mira, acá sí está la anticipación. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Él publicó 2 libros. Ya. Acá sí. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en la primera, ¿por qué, profesora? En la primera porque es
Causa, ¿no? Daniela está muy feliz. ¿Cuál es la causa de su felicidad? Va a viajar a su pueblo. Ah, ya, perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Muy bien, de acuerdo. Vamos con la siguiente. A ver, a ver, a ver. ¿Cuáles son los signos de puntuación omitidos acá? Cuando fuimos de excursión, esta es una frase, perdón, una proposición subordinada adverbial temporal, ¿no? Cuando fuimos de excursión, ¿cierto? ¿Qué necesitas acá? Coma hiperbática, ¿cierto? Coma hiperbática. Ahí necesitas coma hiperbática. Fotografiamos a muchas aves. Mira acá, esta palabrita, muchas aves. Esa palabrita está anticipando, ¿no? Fotografiamos muchas aves. Ah, entonces acá debo de escribir 2 puntos. ¿Oh? ¿Sí? Muy bien, muy bien. La gaviota de Franklin. No hay explicativa nada para escribir punto y coma. Coma enumerativa simple, ¿no? La gaviota de Franklin. El halcón peregrino. Ya, correcto. El huerequeque y otras. Ya, otras es parte de la enumeración, ¿cierto? Entonces no tengo por qué escribir acá. Dado, ¿no? ¿Sí? Dado. ¿De acuerdo, chicos? La pregunta 4 también está sencilla. Bueno, claro, es una oración extensa, pero es una sola, ¿no? Que se repite en todas las alternativas. 4. Una puntuación correcta. A ver, ¿qué dicen? Yolanda compró bocaditos. Acá nada, ¿cierto? Ya, a ver, punto y coma. Luis compró, coma elíptica, ¿cierto? Las bebidas. Elena compró los dulces. Y Jorge compró toda la decoración, ¿cierto? Eso estaría bien, ¿no? La A está bien. La B, Yolanda compró bocaditos. Bueno, acá está mal. Ahí ya está mal. Ya empezó mal. Ya, lo descarto. Yolanda compró bocaditos. Luis compró las bebidas. Elena compró los dulces. Acá, punto y coma. Sigue la enumeración. Yolanda, coma, no, ese es el sujeto, ¿cierto? No se puede romper esa secuencia de la oración. Vamos con las 5. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profesora. Profesora. ¿Correcto? Ya. Profesora. ¿Sí? ¿Te escucho? Buenos días. La penúltima, ¿podría volver a explicar, por favor? La penúltima, ¿la C? Sí.
Yolanda compró los bocaditos, punto y coma. Luis compró las bebidas, Elena compró los dulces. Antes de esta I, en una enumeración compleja, tienes que escribir punto y coma. Porque si tú le escribes coma y luego viene otra coma, ¿te das cuenta? ¿Sí? Entonces eso va a generar ambigüedades. Entonces escribes punto y coma cuando viene otra enumeración. Si no viniera otra enumeración y Jorge nada más, no necesita punto y coma, sería coma nada más. ¿Correcto? ¿Lo entiendes? Sí. Y ¿Sí? punto y coma también reemplaza ya que, ¿no? Perdón. El punto y coma también puede reemplazar al ya que. No. ¿No? No. El ya que lo utilizas, ya, a ver. El ya que es un conector de causa, ¿cierto? Ya que, ¿por qué? ¿No? Ya que, ¿por qué? Debido a qué, puesto que. Este ya que es un conector de causa igual que este de acá. Si este conector tú lo ves en la oración, este conector lleva una coma antes. Lleva una coma antes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si este conector no está, ahí lo reemplazas por los dos puntos. ¿Ya? Por ejemplo, mira, me fui, ya que no estabas. Me fui ya que no estabas. Me fui, coma, ya que no estabas. ¿Ya? Y tú lo comparas. Me fui, no estabas. ¿Te das cuenta? Ahí desapareció el ya que. Entonces ahí vienen los dos puntos. Pero punto y coma no. Punto y coma no. Salvo que haya por ahí una enumeración o una coma antes, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, me será 2 puntos, gracias. Ajá, ya, correcto. Listo. A ver, ya. Luego, ¿qué más? Ya, esto ya está el vaso. Ya. Nos falta las 5, ¿no? Ay, qué choque. Está 1, 2, 3, 4. Falta las 5. A ver, ¿qué dicen? En tal sentido, elija la alternativa que presenta correcta puntuación. Al finalizar la encuesta, Paola analizó las respuestas de los estudiantes, los profesores, las auxiliares y, en último lugar, la de los egresados. A ver. Está mal. ¿Cuál está mal? A ver, al finalizar la encuesta, está bien esta, ¿no? Porque es circunstancial. Paola analizó las respuestas de los estudiantes, los profesores, las auxiliares. Esta frase de acá, en último lugar, es un inciso, es una aclaración. No debería llevar punto y coma, sino debería de llevar coma nada más, coma explicativa. ¿De acuerdo? Y, en último lugar, la de los egresados. Ya. Si diariamente realizo alguna actividad física, caminar, montar bicicleta o jugar fútbol,
coma, aumentará mi densidad ósea. Ya, todo está bien, ¿no? Todo está bien. ¿Cuál es el error ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el error? ¿Qué error ven ustedes? Todo está bien. ¿La mayúscula? ¿Cuál? Debe haber una coma antes de doctor. Claro, ¿por qué? Vocativo, ¿no? Porque es un vocativo en la pregunta. Sí. Ajá, el vocativo. Muy bien. Acá le falta una coma. Listo. ¿La C es la clave? No, la D me dice. Ya, la D es la clave. La C, a pesar de no ser día de evaluación, esto es una proposición subordinada, adverbial, concesiva, Coma. ¿no? Ah, muy bien. Y funciona como un circunstancial. ¿Qué necesitamos? Coma. Coma hiperbática. Les tomaré un examen sobre el tema de ayer, dijo el profesor Carlos. ¿Quién dicta el curso de lógica? Carlos, quien dicta el curso de lógica, frase explicativa. Estaría bien, ¿cierto? El error está al inicio. Afortunadamente, nexo adverbial, todos pudimos dar paseos, extenso paseo por la playa, dormir hasta muy tarde, comer nuestros platillos favoritos y acá puntos suspensivos. No, queda así. ¿Cierto? Queda así. ¿Correcto, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesora, sí se entiende. Todo bien, ya, muy bien. Entonces, listo, hasta la pregunta 5 está resuelta. Ya, vamos con la segunda parte del curso que tiene que ver con texto, ¿no? El texto. El texto y sus propiedades. El texto y sus propiedades. Fíjense que el texto, ustedes lo saben por razonamiento verbal, el texto se define como una unidad comunicativa autónoma que expresa un mensaje a través de una sucesión de elementos entrelazados que componen entre sí un sentido coherente y comprensible. Mira, cuando hablamos de un texto, de manera práctica, tú sabes que está formado por oraciones y el conjunto de oraciones por párrafos. Todo texto tiene esa estructura. Oración, párrafos y texto. ¿Sí? Por lo tanto, tiene que haber propiedades que se tienen que cumplir, porque yo puedo generar varias oraciones, pero si no se vinculan, si no son coherentes, entonces no podríamos llamarle texto, pues, ¿no? No podría ser texto. No podría ser texto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la adecuación dice, uno de los principios o de las propiedades del texto, se vincula con el emisor, el tema y el público a quien se dirige. Esa es la adecuación. O sea, todo texto está vinculado con los objetivos que tiene cada emisor. Por ejemplo, cuando una persona común y corriente publica algo en su muro o en sus redes sociales, ahí hay una intención, ¿cierto? ¿Cuál es su intención? Por ejemplo, cuando publican una foto, que también puede ser concebida como un texto discontinuo,
en sus vacaciones, ahí está vinculado con la idea de mostrar, ¿no? El emisor tiene una intención. Y también se dirige a un público, ¿no? Quiere que lo vea, no sé, la familia, los amigos, etc. ¿Sí? Entonces, la adecuación significa que el emisor, el autor, presenta una intención al momento de escribir ese texto. Entonces, nosotros como receptores, como lectores, tenemos que descubrir esa intención, que está evidente, que se puede leer o que se puede deducir, que es implícito. Luego, todo texto tiene la propiedad de la corrección. ¿Qué quiere decir esto? Debe presentar un uso adecuado de las reglas ortográficas y gramaticales. De ahí ya que tu publicación de las redes sociales, si no tiene un uso adecuado de las reglas ortográficas y gramaticales, entonces ya no podría ser considerado texto porque le falta esa propiedad. No cumple con esa propiedad. Entonces te queda solamente en el nivel de adecuación. Tercero, la cohesión. La cohesión hace referencia a cómo se conectan las oraciones, las frases, las palabras, las proposiciones. ¿Cómo yo conecto una idea con la otra? Puede ser con los signos de puntuación también, como hemos visto en el caso de las oraciones compuestas, coordinadas y yuxtapuestas. O también puede ser con los conectores o con los elementos referenciales. Y la coherencia hace mención a las relaciones entre las ideas de un texto para hacerlo entendible. Si las oraciones están debidamente cohesionadas, entonces el texto presenta coherencia. Si no, no. ¿De acuerdo? Mecanismos de cohesión. ¿Cómo cohesiono las oraciones? La cohesión es el grado de vinculación que existe entre los elementos, o sea, ¿cómo vinculas las oraciones? Tienes dos opciones. Primero, puedes utilizar la referencia. ¿Cómo utilizo la referencia? Cuando empleas palabras que se relacionan con las otras. Entonces, la referencia, chicos, la referencia les decía que cuando nosotros utilizamos palabras dentro del texto para no caer en redundancias. Me imagino que ustedes saben, razonamiento verbal emplean o han estudiado los elementos discursivos o los referentes textuales, como anáfora, catáfora, elipsis, sustitución léxica. A eso se refiere. Ahora lo vamos a ver. Y el uso de conectores discursivos. ¿Ya? Tienes dos maneras para generar la cohesión. La referencia y los conectores discursivos. Ya, mira, la referencia. Para evitar la redundancia dentro de un texto se emplean diversas palabras que aluden a otras. Esa es referencia. Por ejemplo, mira acá. Esos estudiantes, Luis y Juan, olvidaron dentro del auto que los trasladaba el instrumento musical. Mira, esta palabra estudiantes, está mencionado. ¿Sí? Pero mira, pasas a la otra proposición y ya no aparece mencionado, porque si yo escribo este texto, esos estudiantes, Luis y Juan, olvidaron dentro del auto que trasladaba a los estudiantes, ya, entonces sería redundante, estudiantes, estudiantes. Lo reemplazas. Eso es anáfora. Anáfora significa utilizar palabras que reemplazan al tema, al asunto, al subtema. Y las palabras que reemplazan pueden ser los pronombres. Pueden ser los pronombres. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es anáfora. Los pronombres, los adverbios. Por ejemplo, si yo digo, en Ayacucho
O por ejemplo, nació en Ayacucho. Nació en Ayacucho. Para no repetir Ayacucho, allí, ese allí es el referente de Ayacucho. ¿Ya? Es un elemento referencial. En razonamiento verbal, o sea, en comprensión lectora, es muy, muy importante seguir esas secuencias referenciales, porque esos referentes te ayudan a interpretar el texto. Entonces, la anáfora consiste en reemplazar. La catáfora, ¿qué cosa es la catáfora? La catáfora consiste en mencionar después, ¿no? Primero lo reemplazas. Por ejemplo, la palabra estudiantes es un término general. ¿Ya? La palabra estudiantes es un término general. ¿Correcto? ¿Sí? Es como decir los animales, ¿no? Perro y gato. Voy de lo general a lo específico. Voy de lo general a lo específico. Voy de lo general a lo específico. Esa es catáfora. ¿Ya? Existen varios animales. ¿Ya? Varios problemas enfrenta el Perú. Varios problemas de manera general. Esa es catáfora. ¿De acuerdo? Esa es catáfora. Catáfora es cuando va de lo general a lo específico. ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, lo otro, la elipsis. Es como la coma elíptica, más o menos, ¿no? ¿Ya? La elipsis quiere decir que sustituyes, lo eliminas. ¿Cómo se llama? En sintaxis lo estudiamos como el sujeto tácito, ¿no? Por ejemplo, el instrumento que habían comprado. ¿Quiénes? Se supone que los estudiantes, ¿cierto? ¿Sí? Ese es elipsis, es la omisión. Es la omisión. ¿Por qué y cómo voy a entender si está omitido? Por el verbo. El verbo te ayuda. ¿Ya? El verbo ayuda. ¿De acuerdo? El verbo ayuda. Eso es la elipsis. ¿Habían comprado? ¿Quién? Se supone los estudiantes. Luis y Juan. ¿Ya? Eso es elipsis. ¿De acuerdo? Luego, la sinonimia es equivalente a lo que quizás tú has estudiado como sustitución léxica. ¿Ya? La sinonimia. ¿Sí? Instrumento, por ejemplo acá, estudiantes es igual a alumnos. Estudiantes es igual a alumnos. Son equivalentes. ¿De acuerdo? Son equivalentes. La hiperonimia. Hiper. El término mayor, ¿cierto? El término mayor. El hiperónimo. ¿Cierto? O la hiponimia. El término menor. Entonces, todos estos recursos me permiten brindarle cohesión y coherencia a mi texto. No hay redundancias, no hay repeticiones, entonces el texto se puede leer de manera limpia, de manera directa. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Me hizo una consulta. Sí. En una oración con sujeto tácito, ¿también sería elipsis? Claro, Elipsis. ese es una elipsis, correcto. ¿En una oración simple? Claro. ¿No? Y estudiantes y alumnos. No, nada. Gracias. Ya. En una oración simple, ¿no? Por ejemplo, escribieron muy emocionadas. Vieron muy emocionadas. Ahí el sujeto es tácito, ahí hay una elipsis, ¿no? Ahí no va a ser ellos o ellas, ahí siempre va a ser ellas, ¿no? Ellas. ¿De acuerdo?
Ya, a ver, vamos a desarrollar este ejercicio que está en tu boletín, la pregunta 9. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuál es la clave ahí? La cohesión se relaciona con diversos recursos o mecanismos que se utilizan para conectar las distintas ideas que conforman un texto. Considerando lo expuesto, marque la alternativa que corresponde al mecanismo empleado en el siguiente texto. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es? La A, creo. La La A, ¿no? ¿Sí? La A. Ya. A ver, ¿y qué palabra? ¿Qué palabra hace elipsis? Hizo que, ¿Ah? ¿Qué palabra hace elipsis? hizo que, ¿Hizo qué? están descartando la palabra mi primo, porque en la segunda Esa equivocación hizo, pero hizo ¿quién que hizo? ¿Mi primo hizo o la hizo equivocación? que, no, pero dice, hizo que mi primo iría después. No puede obtener su tan Ah, anhelado. ya, acá, esta de acá. Ajá. Sí, sí. sí, del nexo que Él no pueda, ¿no? Ya, él no pueda. Él no pueda obtener su tan anhelado brevete. Ya. ¿Y este de acá? Bueno, catáfora no hay. Hiperonimia tampoco. Sinonimia. Y error y equivocación son sinónimos, ¿no? Sí. ¿Cuál voy a marcar? Y acá es mi primo, ¿no? Mi primo. ¿Cuál voy a marcar? ¿Cuál debo de marcar? Las dos. Las dos. Ya, acá sí, pues, hay dos, ¿no? A ver, lamentablemente mi primo no pudo volver a cometer el mismo error en su prueba de manejo. Hizo que él no pueda obtener, claro, hay dos. Ya, por jerarquía, pues, ¿no? Por jerarquía marquemos la D, pues, ¿no? Pero también, están las dos ahí.
A ver, la cohesión relaciona, utiliza, ya, ideas que con, ya, marque la alternativa, ya. Porque lo está tomando como por oraciones, puede ser, ¿no? Una, esta y primera esta. O sea, primero esta oración con esta oración. ¿Cómo se conectan? Con sinonimia. Por eso marcaríamos, pero no, está bien lo que ustedes han planteado también de elipsis. También hay elipsis, pero en un segundo plano, ¿no? En un segundo plano. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Pongamos una alternativa, la E. Ya, lo dejamos así, no se preocupe nadie. Sí hay dos, tienen razón. Pero por jerarquía, entre oraciones, la primera sería sinónimo. Ya, listo. Esta de acá, por favor. A ver qué dicen. ¿Qué palabra se toma como elemento referencial? ¿Cuál es el tema acá? ¿Cuál es el tema, chicos? Dinosaurio, ¿no? El esqueleto de un dinosaurio. Vimos el esqueleto de un dinosaurio. Todos quedamos sin idea de este animal. Eso sería, ¿cierto? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Sí, Sí, está bien. ¿Está bien? ¿Y qué recursos está utilizando entre hospital y nosocomio? Catáfora no es. Sinonimia. Elipsis tampoco, ¿no? sinonimia. Sinonimio, claro. Son equivalentes, ¿cierto? Son equivalentes. Centro de salud sería su hiperónimo, ¿no? Centro de salud. Centro de salud o establecimiento de salud también. Ya, listo. Con eso, concluido, acabado. Y nos faltaría lo último que es los conectores discursivos. Conectores discursivos. Son casi similares a los conectores que nosotros vimos en la parte de la semana de conjunciones, preposiciones. Son casi similares. Sino que acá le dicen discursivos porque tienen que ver con la continuidad del tema, con la progresión temática. No sé si han escuchado ese término en razonamiento verbal, ¿no? La progresión temática. Cómo vas avanzando con el tema, cómo el tema va progresando, va avanzando sin caer en redundancias. Entonces, aparte de los elementos referenciales, también están los conectores discursivos. Palabras pequeñitas, pero con una carga semántica importante que nosotros debemos de considerar cuando queremos interpretar un texto. Los aditivos, adición, adversativos, contrariedad, contradicción, contraste. Concesivos, la
el obstáculo se supera. Esa es la diferencia con el adversativo, ¿no? En el concesivo, no se impide la realización de la acción principal. ¿Sí? Aunque no me creas, yo ingresaré, dice, ¿no? Yo ingresaré. Entonces, se está superando el obstáculo inicial. Los ilativos dan la idea de conclusión. Ustedes lo emplean eso en razonamiento verbal como las inferencias. Las inferencias, las conclusiones, las deducciones. O sea, hacer explícito lo implícito. Implícito significa que una idea no lo leo en el texto, pero se deduce, se infiere, se colige. A Iris no le agrada hacer deporte extremo. Adición, además o es más, no disfruta realizando deporte alguno. Aún así, o sea, contradicción, trata de ejercitarse corriendo por las mañanas con sus mascotas. ¿Sí? O sea, se supera esa adversidad, ¿no? A pesar de que no le gusta, trota, ¿no? Sin embargo, aquí viene el contraste. Prefiere no salir temprano, cuando siente que hace mucho frío. Por consiguiente, pienso que es importante explicarle a ella que el ejercicio es beneficioso para mantenerse sana. Por consiguiente, conclusión. ¿De acuerdo? Pasamos a la siguiente. ¿Alguna duda al respecto? Sin embargo, ¿qué era? Sin embargo, es de contraste, adversativo. Sin embargo, es de contraste, adversativo. Es una contradicción. Gracias, Miss. ¿Correcto? Bajo la siguiente, los explicativos, reformuladores. Recapitulativos, rectificativos. A ver, explicativo es un conector de equivalencia, ¿no? O sea, lo que digo al inicio es lo mismo que viene después. Debemos ser personas circunspectas. Esto es decir, circunspecto es un término culto. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hago? Explico. Debemos actuar siempre con comedimiento. Wow, no, tampoco entiendo. ¿Ah? Tampoco entiendo hasta ahí. Ah, ya. Entonces viene un reformulador. ¿Sí? Quieres volver a la misma idea. Debemos, dicho de otra forma, debemos ser cuidadosos al momento de comportarnos con los demás. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, en definitiva, dice, en definitiva, ese es un recapitulativo, o sea, lo anterior vas a la idea central de circunspecto. En definitiva, así nos irá muy bien. Y un rectificativo, mejor dicho, conviviremos en un ambiente donde predomine el respeto, la tolerancia y la empatía. Entonces, con eso ya entendiste qué cosa es un circunspecto o circunspecta. ¿Cierto? ¿Sí? El adecuado comportamiento ante los demás. Profesora, ¿Sí? ¿recapitulativo con quién se unía? ¿Con la oración principal? ¿Con qué? El recapitulativo tiene que ver con la idea principal, o sea, con lo que tú estás diciendo, ¿no? Con circunspecto. ¿Qué cosa es el circunspecto? Comedimiento, ¿no? Ser comedido, ser respetuoso,
¿cierto? Te ayuda a la convivencia. Por eso dice, así nos irá muy bien. ¿Te das cuenta? Sí, Miss, gracias. Ya. Es como una especie de resumen, ¿no? Resumen de lo anterior. ¿Ya? Es como un resumen de lo anterior. Bien, vamos con 4 más. Ejemplificativos. Un ejemplificativo significa un caso en concreto. ¿De acuerdo? Un caso en concreto. ¿No? Por ejemplo, acá, para ir de excursión al campo, en primer lugar, de orden, ¿cierto? Debes informarte qué llevar. Por ejemplo, caso concreto, repelente, ropa adecuada, zapatillas, kit de primeros auxilios. Casos concretos. Eso es ejemplificativo. ¿De acuerdo? Ahora, dicho esto, es de apoyo argumentativo. ¿Qué significa apoyo argumentativo? O sea, tú tienes la idea de que para ir al campo uno debe de tener conocimientos previos. O sea, debes de saber qué llevar. Entonces, estás apoyando este argumento, ¿no? Perdón, estás apoyando esta idea, esta tesis. ¿Qué llevo? ¿Cuál es mi tesis? ¿Qué debes de llevar? ¿No? Entonces, dicho esto, sé que disfrutarás mucho de tu paseo. Y digresión significa cuando hay una ruptura, hay un cambio de tema. Recuerda dejar todo listo para la reunión familiar. Estamos hablando de la excursión al campo y cambiamos de tema. ¿Cierto? Cambiamos de tema. A esto se le llama conector de digresión. Hay un cambio de tema. ¿De acuerdo, muchachos? Ahora, tipos de texto. El expositivo, el argumentativo, descriptivo, narrativo, dialogado. Muchos confunden no saben diferenciar en todo caso, ¿no? Entre el expositivo y el descriptivo. En el descriptivo hay un detalle, ¿ya? Es de forma detallada, ¿de acuerdo? De forma detallada. Profesora, pero a los personajes también se les detalla. ¿Cómo voy a diferenciar un descriptivo de un narrativo? Es que el centro en el narrativo debe ser lo que le sucede, un suceso, una anécdota. ¿No? Si yo digo, el Carmelo era alto, magro, musculoso, ya. Ahí es solamente descriptivo. Pero si yo digo, el Carmelo era alto, magro, ¿no? Y se enfrentó contra el ajiseco, ahí hay un suceso. Esa es la diferencia, ¿ya? Esa es la diferencia. En el narrativo hay un suceso, un hecho, pequeño, breve, pero hay. Esa es la diferencia. En el descriptivo no hay suceso, solamente descripción. En el expositivo se transmite información de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no entras en detalles. ¿Correcto? Defines de manera objetiva, sin entrar en detalles. Y en el argumentativo se plantea una idea, tu opinión. Y el dialogado es la reproducción literal, ¿no? De las palabras de los personajes. ¿De acuerdo? Ah, ya, correcto, Kelly. No había visto el chat. ¿Sí? También tu compañero te envió, ¿no? Ahí está. Cualquiera de las dos.
Bien, tómenle pantalla también a esto, tipos de texto. Y vamos con los últimos ejercicios, ¿ya? Vamos con los últimos ejercicios de la PPT. Por ejemplo, acá te pide qué tipo de conectores, ¿no? A todo esto. Por ende. ¿No? Y más bien. A ver, ¿qué tipo de conector es a todo esto? Correcto, señora Betty, no se preocupe, gracias. A todo esto. ¿Sí? ¿Te das cuenta? A todo esto. No, a todo esto. Mira, esta tarde, dentro del taxi, olvidé mi billetera. A todo esto, ¿depositaste lo que me debías? Mira, se ha olvidado su billetera en el taxi y ahora me pregunta si le he depositado lo que le debo. De digresión. ¿Negativo? Claro, digresivo, ¿no? Cambia de tema, digresivo, cambia de tema. ¿Cierto? Digresivo, cambia de tema. Claro, está cambiando de tema. Bien, entonces uno ve dos es ilativo, por ende, por lo tanto, por consiguiente. Ese por, siempre es ilativo. Siempre, siempre, siempre. No falla, ¿ya? Ese es ilativo. No lo confundan con explicativo. Explicativo es decir, o sea, esto es. ¿De acuerdo? Ya, BC. Esta sería la respuesta. Si desean, capturen pantalla. La siguiente. Del simulacro, dice. Ya, hay que clasificar los textos. Ya, clasificamos los textos, chicos. Físicamente es más bien delgado, de regular estatura, racionalmente calvo, de cabello crespo, el bigote hirsuto. Ya, no hay un suceso, ¿no? No hay un suceso, no tiene por qué ser narrativo. Expositivo menos, ¿no? Instruccionales, primero coloque la pantalla, luego encienda, ¿no? No es instruccional, ¿cierto? Y argumentativo, la otra dice, muchos estamos en contra de la pena de muerte, ya que su aplicación, ya que. ¿Ah? ¿Qué dicen? Sí, es argumentativo. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Está bien? Ya, listo. Ya, chicos. Y nos falta qué preguntitas de la pregunta 7, ¿no? La pregunta 7 de tu boletín. Pregunta 7 de tu boletín. ¿Qué dicen? ¿Qué han marcado en la 7 ustedes? Pregunta 7. A ver, dígame la clave. Ya es la última clase ya, la tutora ya nos ha dicho. A ver, ¿qué dicen? Antes de la despedida final de esta clase, pero. A ver, modificas esa actitud tan negativa, no te irá bien. Ah, bueno, esta es una condición, pues, ¿sí? Puesto que no puede ser. Esa es una condición. Las tres alternativas tienen condición. Las actividades que realizarás en aquel lugar son importantes. Ah, ya, esa es una explicación, es la causa, ¿cierto? Perdón, la causa, ¿cierto? Ya que las actividades. Muy bien. La 7 es la C. En la 6,
La 6, la 6, la 6. Pregunta 6. Te pide que señales cuál es la clase de la asimismo. Facilito, chicos. Asimismo. Asimismo, ese es irativo, ¿sí? Adición. Así es. Muy bien. 6, 7, 8. En la 8. En la 8. La 8. 8. ¿Qué tipo de conectores aparecen, no? ¿Sí? A ver qué dicen. ¿Cuántos conectores hay? A ver, dormir adecuadamente nos ayuda a recuperarnos de la fatiga. Por eso, acá hay uno. Por eso. Es necesario respetar nuestra... No obstante, no debemos exceder con el tiempo de descanso, puesto que... Ya. Presenta 2 conectores causales. 2 no, ¿ah? 2 no. Solamente hay uno. ¿Cuál es el causal? ¿Cuál es el causal? ¿Ah? No, no, ya se confunden ahí. Causal, ¿por qué? Puesto que, no. Acuérdate, el por ella. No, por ella no. Por eso, por ello, por eso, por ello. Por lo tanto, todos los que comienzan con por siempre son ilativos, chicos. Siempre, siempre son ilativos. Así es. ¿Ya? Siempre son ilativos. ¿De acuerdo? ¿Hay un conector adversativo? Sí, el no obstante. ¿Ya? Hay un conector ilativo por eso, por ello, ilativo, no te olvides. ¿Ya? He estudiado bastante, por eso ingresaré, por lo tanto ingresaré. Como una consecuencia, ¿no? Una conclusión. Y nos faltaría la última, porque la 9 ya está, la 10. ¿Ese texto qué es? Un mamut tenía la cabeza grande, protegida por enormes caramillos. ¿Qué tipo de texto es? Muy bien, descriptivo. Esa sería la clave. Esa sería la clave. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad de enseñarles durante 9 semanas. Un fuerte abrazo. Éxitos en todo lo que se propongan. ¿De acuerdo? Y sigan perseverantes hasta alcanzar sus sueños, que son suyos, únicos. Nos vemos, chicos. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Gracias también a ustedes.